Capítulo 8, Ley 1. Todos los frutos de árboles se bendice por ellos antes de comerlos, Boire Priho Eitz, que Dios crea el fruto del árbol. Y al final, Boire Nefashes Rabos, que Dios crea muchas almas, etc. Excepto los 5 tipos mencionados en la Torá, que son uvas, higos, granadas, aceitunas, dátiles, que cuando la persona terminó de comerlos, bendice después de la comida, una bendición que se llama Me'ein Sholosh, similar a las 3 bendiciones de la bendición después de las comidas por el pan. Y por los frutos de la tierra y las verduras, la persona bendice, Boire Priho Adama, antes de comer, que Dios crea el fruto de la tierra, y al final, de vuelta, Boire Nefashes Rabos, que Dios crea diferentes tipos de almas, etc. Y las cosas que no crecen de la tierra, como por ejemplo carne, queso, pescado, huevos, agua, leche, miel y este tipo de cosas, primero la persona bendice Shehakoil, que Dios crea todo con su palabra, y al final, Boire Nefashes Rabos, que Dios crea todo tipo de almas. Y el que bebe agua, pero no para calmar su sed, simplemente bebe agua, porque quería beber agua, no requiere bendición ni antes ni después. 2. Una persona que exprime frutos para sacarle su líquido debe bendecir primero Shehakoel, que todo fue creado, y al final, Boire Nefashes, que Dios crea muchas almas, excepto si se trata de uvas y aceitunas, que por el vino la persona bendice Boire Priya Gofen, que Dios crea el fruto de la vid, y al final la bendición que es similar a las 3 bendiciones del Birkat Hamazon, la bendición después de las comidas por el pan, etc. Y por el aceite, que es el jugo, el líquido, por así decir, de las aceitunas, primero bendice Boire Prio Eitz, perdón, que Dios crea el fruto del árbol. ¿En qué caso decimos que se bendice por aceite? Que Dios crea el fruto del árbol cuando se trata de una persona que tiene un problema en la garganta y bebió el aceite junto con algún jugo de verduras o algo por el estilo, que esto trae un beneficio para la garganta de quien está bebiendo. Pero si la persona bebió el aceite solo o que no estaba con problemas en la garganta, debe bendecir por el aceite Shehakoil, que Dios crea todo, porque no tiene beneficio del gusto del aceite. 3. Frutos o verduras que suelen comerse crudas. Si la persona las cocinó o las hirvió tanto hasta que se disolvieron, digamos, esa verdura en el líquido, debe bendecir por esto primero Shehakoil, que Dios crea todo, y al final Boire Nefashes, que Dios crea las almas. Las verduras que en general se comen shlukim significa de vuelta, como disueltas en el agua, una especie de caldo de verdura, como por ejemplo el repollo, los nabos. Si la persona lo comió crudo, debe bendecir al principio Shehakoil, porque no es la forma normal de comer esta verdura, que todo fue creado. Y al final, que Dios crea diferentes almas. Y si las cocinó o las hirvió y las hizo de vuelta, las disolvió, debe bendecir que Dios crea el fruto de la tierra y al final que Dios crea diferentes almas. Las cosas que en general se comen crudas y cocidas, de cualquier manera está bien comerla. Si la persona las comió tanto crudas como cocidas, debe bendecir primero la bendición que corresponde por esa cosa. Si se trataba de frutos del árbol, bendice Boire Prio Eitz, que Dios crea los frutos de árbol. Y si se trataban de frutos de la tierra o verduras, bendice Boire Prio Adama, que Dios crea los frutos de la tierra. 4. Verduras que en general se cuecen tanto que se disuelve la verdura en el agua. Si la persona las coció de esta manera, bendice por el agua de estas verduras Boire Prio Adama, que Dios crea el fruto de la tierra, porque este agua tiene efectivamente la verdura, siempre y cuando se la haya cocido para beber su agua, justamente. Que las aguas de shlako, de estas verduras tan cocidas, es como la verdura propiamente dicha en en el caso en que esto realmente se bebe de esta manera. Si se trata de miel de dátiles, se bendice primero Shehakoil, que Dios crea todo, pero los dátiles que se aplastaron con la mano y se quitaron sus semillas y se hicieron una especie de masa, solían tener para conservarlos una especie de torta, que era todo dátiles aplastados, se bendice por esto primero Boire Prio Eitz, que Dios crea el fruto del árbol, porque el dátil al fin y al cabo es el fruto de la palmera, es un árbol, y al final una braja, la braja que es similar similar a las 3 bendiciones de Birkat Hamazon, de la bendición después de las comidas por el pan, porque al fin y al cabo el dátil es uno de los frutos con los cuales es alabada la tierra de Israel, como vamos a estudiar más adelante. 5. Caña dulce, o sea, caña de azúcar, que se la exprime y se la cocina sus aguas hasta que se solidifica, se pone más duro y parece como una especie de sal, pero en realidad es azúcar.
todos los Geoinim, es decir, los sabios de las generaciones anteriores, años 800, 900 de la era común y antes también, dicen que se bendice por esto Boire Privadoma, que Dios crea el fruto de la tierra. Y algunos dicen Boire Prio Eitz, que Dios crea el fruto del árbol. Y así dijeron también que el que chupa esta caña debe bendecir que Dios crea el fruto de la tierra. Y yo digo, dice el Rambam, que esto no es un fruto y no se bendice por esto, sino Shehakoil, que Dios crea todo. Esta caña no es un fruto de un árbol ni fruto de la tierra tampoco, esto es lo que opina el Rambam, de manera tal que la miel, o sea, el líquido que sale de estas cañas, que cambió a través del fuego, porque dijimos que se cocinó y después se evaporó el agua para hacer azúcar, ese líquido no es más importante que la miel de dátiles, que no cambió a través del fuego, y la miel de dátiles se bendice Shehakoil, que Dios crea todo. Entonces esta miel, este líquido que luego se evapora el agua, etcétera, no se bendice otra cosa que no sea Shehakoil, que Dios crea todo con su palabra, etcétera. 6. Palmito, y ahora el Rambam define qué es el palmito. Esto se trata de la parte de arriba de una palmera, que es como una especie de madera blanca. Se bendice por esto al principio Shehakoil. Alcaparras, Karpas, Shelslav, son diferentes tipos de alcaparras. Se bendice por esto Boire Privadama, que Dios crea el fruto de la tierra, porque no es un fruto. Y las bayas de las alcaparras también son diferentes partes de un árbol de alcaparras, que son el fruto, específicamente hablando, que son como una especie de dátiles chiquitos y bien finitos. Se bendice por esto Boire Prio Eitz, que Dios crea el fruto del árbol, porque esa parte sí efectivamente es el fruto. 7. Pimientos, jengibre. Cuando se trata de esto húmedo, se bendice por esto que Dios crea el fruto de la tierra. Pero si están secos, no requieren braja, bendición ni antes ni después, porque son como especias y no son comida. Y también es como si la persona estuviese comiendo el polvo del jengibre, el polvo del pimiento. Eso no es comida, es especies, no se bendice por esto. Y también comidas que no son apropiadas para comer y bebidas que no son apropiadas para beber, no requieren bendición ni antes ni después de comerla o beberlo. 8. Pan que se pudrió y vino que se le generó como una capa blanca arriba del vino, o sea que ya se está transformando en vinagre, ni siquiera es vino, y una comida que ya perdió su forma, o sea, está podrida, y frutos que caen, que son inmaduros, porque el viento sopló y cayó el fruto, pero no está preparado para comer, y cerveza, vinagre, langostas, sal, trufas, hongos, todo esto se bendice primero Shehakoil, porque no es lo más apropiado para comer, o porque la forma de esa comida no creció de un árbol, como por ejemplo una langosta. Se bendice Shehakoil, que todo fue creado con su palabra. Y todo aquel que se bendice, toda aquella comida que se bendice primero Shehakoil, que Dios crea todo con su palabra, al final se bendice por Nefashos Rabos, que Dios crea muchas almas, etc. Y todo lo que requiere bendición después, requiere bendición antes también. 9. Borra de vino, que se le puso a esta borra de vino, se la mezcló con 3 medidas de agua y el total quedó como si fuese 4 medidas de agua, o sea que algo había ahí para generar vino. Se bendice por esto, Padre Priagofen, que Dios crea el fruto de la vid, porque esto es como vino diluido. Si la persona sacó menos de 4 medidas después de mezclar esa borra con 3 medidas de agua, a pesar de que tiene gusto de vino, se bendice por esto, Shehakoil, que Dios crea todo. 10. Si la persona bendijo por frutos del árbol, Boire Prio Adama, que Dios crea el fruto de la tierra, cumplió su obligación. Pero si bendice por frutos de la tierra, Boire Prio Eitz, que Dios crea el fruto del árbol, no cumplió su obligación. Y sobre todo, cualquier comida, si la persona bendijo Shehakoil, que Dios crea todo, cumplió su obligación, incluso por pan y por vino, porque al fin y al cabo Dios crea todo, es una bendición general que incluye todas las comidas. Obviamente, esto lo agrego yo, no está en el texto del Rambam, la persona debe bendecir la bendición correspondiente a esa comida, de acuerdo a lo que la comida es. Pero si por error o por lo que sea dijo Shehakoil, cumplió su obligación de decir la bendición igualmente. 11. Si la persona tomó una copa de cerveza en su mano y empezó a decir la bendición con la condición de decir Shehakoil, él pensó decir Shehakoil, o sea, cuando dijo el nombre de Dios que corresponde a esa bendición, pensó en decir Shehakoil, es decir, que Dios crea todo, que es la bendición correspondiente a la cerveza, y se equivocó y produjo en su boca que Dios crea el fruto de la vid, no lo hacemos volver a decir la bendición. De la misma manera, si la persona tenía frente a él frutos de la tierra y empezó a decir la bendición, y cuando dijo el nombre de Dios
tenía la idea de decir Boire Prio Adam, la bendición que corresponde, que Dios creó el fruto de la tierra. Y se equivocó y dijo con su boca Boire Prio Eitz, que Dios creó el fruto del árbol, no le hacemos volver a decir la bendición. Y de la misma manera, si tenía frente a él una comida que era de grano, y empezó a decir la bendición y dijo el nombre de Dios con la idea de decir Boire Mina y Mezzoinois, que Dios crea diferentes tipos de alimentos, que es la bendición que corresponde. Pero se equivocó y dijo Hamoitzi, que Dios crea el pan, saca el pan de la tierra, cumplió su obligación. Porque en el momento en que mencionó el nombre de Dios y el reinado de Dios, que son lo principal de una bendición, no tenía intención excepto de la bendición adecuada para esa cosa que está comiendo. Y por cuanto en la parte central y más importante de la bendición no hubo error, a pesar de que al final sí se equivocó, cumplió con su obligación y no lo hacemos volver. Hay que revisar, como ya mencioné muchas veces, con un rabino autorizado, cada una de estas leyes, porque esta es la opinión de Rambam, esto es lo que estamos estudiando, pero no necesariamente son la halajá. De hecho, nuestros sabios dicen, lo más importante es cómo termina la bendición, que no es lo que está diciendo Rambam acá, y los comentaristas explican que Rambam tenía otra versión del Talmud, y por eso dijo lo que dijo, pero no necesariamente es halajá. 12. Todas estas bendiciones, si la persona tiene la duda de si la dijo, o sea, la recitó o no la recitó, no vuelve a recitarla, ni antes de la comida, ni después de la comida. Porque son todas bendiciones rabínicas. Si hay safek de Rabbanon de Kula, si hay una duda de una ley rabínica, somos permisivos, indulgentes, no repetimos la bendición, no vaya a ser que repitamos el nombre de Dios en vano. Si la persona se olvidó e ingresó comidas adentro de su boca sin decir la bendición, si se trata de líquidos, los traga y dice la bendición después de la comida, o sea, después del líquido. Y si se trata de frutos, que si la persona los tira, se pudren, se ponen feos, como por ejemplo bayas o uvas. Si vos estás comiendo uva, no podés sacarte la uva, es horrible lo que sale de la boca, por así decir. Entonces la persona los pone un costado en su boca y dice la bendición que corresponde y después los traga. Y si la persona podría sacarlo de la boca y no es algo asqueroso, como por ejemplo porotos, arvejas, entonces la persona lo saca de la boca, dice la bendición que corresponde con la boca vacía y después come. 13. Si tenía frente a él muchos tipos diferentes, especies diferentes de comidas, si la bendición de cada una de ellas es la misma, bendice la persona por la comida, por una, y esto exentúa la bendición del resto de las comidas. Y si las bendiciones no son iguales, bendice por cada comida la bendición que le corresponde a esa comida, y aquella que la persona quiere, le gusta más, lo dice primero, lo adelanta, por así decir. Y si no quiere, no le gusta ninguna de estas especies más que otras, si hay entre estas especies que la persona va a comer, de los 7 tipos de especies de la tierra de Israel, entonces primero hay que bendecir por esa fruta. Y todo lo que está antes en el versículo que define cuáles son las 7 especies de la tierra de Israel, viene antes para decir la bendición. Y las 7 especies mencionadas en los versículos son que la tierra de Israel es una tierra de trigo, cebada, uvas, higos y granadas. Y después dice el otro versículo, la tierra de aceituna, o sea, aceite de aceituna y miel. Y la miel que se refiere a esta tierra es miel de dátiles. Y los dátiles vienen antes que las uvas, porque los dátiles son la segunda cosa que aparece después en el segundo versículo, después de la palabra Eretz, la tierra, y las uvas de la tercera. Paréntesis, para explicar de qué está hablando, son 2 versículos. Ambos empiezan con la palabra Eretz, la tierra de Israel. Entonces, en el primer versículo dice la tierra de Israel y luego menciona varias cosas. Entre esas cosas está la uva. La uva es la tercera cosa que es mencionada en el primer versículo tras la palabra tierra. Pero en el caso del segundo versículo, que también empieza con la palabra tierra, los dátiles de la segunda cosa mencionada. Entonces, evidentemente, el dátil es más importante que la uva. 14. La bendición que se llama Me'ein Shalosh, que es como si fuese 3 bendiciones, reemplaza las 3 bendiciones de Birjas Hamazon, la bendición después de las comidas del pan, que esa bendición es por 5 tipos de frutos y por vino, siempre y cuando sean tipos de granos que fueron explicados en la ley anterior. No es siempre igual, va cambiando de acuerdo a qué es lo que uno está, por qué cosa uno está bendiciendo. Por los frutos, la persona dice, por los árboles y por los frutos de los árboles, y por el producto del campo, y por la tierra deseada, etc. Por el vino, la persona dice, agradecemos a Dios por la vid y por el fruto de la vid, y termina en ambos casos por la tierra y por los frutos. Y si estaba en la tierra de Israel, termina por la tierra y por sus frutos.
Y hay quien agrega en esta bendición, similar a las tres bendiciones, antes de terminar, porque un Dios bueno y haces bondad eres tú, le estamos hablando a Dios, que es similar a la cuarta bendición de la bendición después de las comidas. Y hay quien dice que en esta cuarta bendición solamente corresponde a Birjas Hamazon, en la bendición después de las comidas, y no a la bendición similar a las tres bendiciones, etc. 15. Si la persona bebió vino y comió dátiles y comió alguna comida que tiene de los 5 tipos de granos, debe bendecir al final: bendito eres tú, Dios nuestro Señor, Rey del mundo, por el sustento y por la comida, que esto tiene que ver con los granos, y por el vino, la vid, y por el fruto de la vid, que esto tiene que ver con el vino, y por los árboles, y por el fruto de los árboles, y por el producto del campo, y por la tierra buena, etc. Y termina la bendición: bendito eres tu Dios, por la tierra, y por el alimento, y por los frutos. Por supuesto, como ya mencioné varias veces, hay que mirar un sidur, un libro de rezos correspondiente a la costumbre de cada persona, para ver exactamente cómo es la bendición. Esto es lo que opina el Rambam. 16. Pero si la persona comió carne y bebió vino, entonces bendice al final para este por su lado y para este por el otro lado. Son dos bendiciones diferentes. Si la persona comió higos o uvas y manzanas y peras y este tipo de cosas, que algunas corresponden a la bendición como 3, por los higos, por ejemplo, y otras no corresponden porque son manzanas, no es parte de los frutos de la tierra de Israel, bendice al final una braja, que es Me'ein Sholosh, similar a esas 3 bendiciones que correspondía por los frutos de la tierra de Israel, y eso incluye todo, porque todos al fin y al cabo son frutos de árboles. La manzana también es un fruto de un árbol como la uva, y este tipo de cuestiones similares bendice solamente una bendición.